Saludos. Hoy vamos a ver el segundo problema fundamental de la geometría analítica, que se refiere a que, dadas las condiciones que deben cumplir los puntos que forman el lugar geométrico, esto es la gráfica, encontrar su ecuación. Entonces, las condiciones que nos indican son las siguientes. Dicen, ese lugar geométrico, o sea, es una curva de los puntos del plano. Aquí está el plano con los ejes coordenados X, Y, ¿sí? Y el origen de los puntos en el plano que se mueven de tal manera por el plano que su distancia a un punto fijo llamado centro siempre es constante. Entonces, si interpretamos esta definición, pues vamos a ver que la curva que cumple con ello, pues sería una circunferencia, porque se mueve en el plano y siempre hay una distancia de cualquier punto de esta circunferencia al centro que se mantiene constante. Entonces, como decíamos, hay que encontrar su ecuación. Si tenemos el punto 2, por ejemplo, con coordenadas x2, y2, y el punto 1, que serían las del centro, x1, y1, pues eso tiene una distancia que sería el radio, vamos a llamarle D1, o cualquier otro punto dentro de la curva sería el punto 3, x3, y3, y la distancia del punto 3 al punto 1 sería D2, por ejemplo. Entonces, sabemos que la distancia entre dos puntos, por ejemplo, D1, la calculamos como la raíz cuadrada. D1 va a ser igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1, y2 menos y1 al cuadrado, ¿sí? Entonces, ahora si elevamos esta ecuación al cuadrado, los dos términos, tanto los de la derecha como los de la izquierda, pues tenemos que D1 al cuadrado es igual, se elimina la raíz al elevar al cuadrado y nos queda x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. También para el punto 2, ¿sí? Para esta distancia 2, tendríamos que x3 menos x1 al cuadrado más y3 menos y1 al cuadrado, sacándole raíz, es igual a la distancia. Nuevamente elevamos al cuadrado y tenemos que la distancia, que es el radio, va a ser igual a x3 menos x1, y3 menos y1 al cuadrado. Ahora, por lo que nos definieron el lugar geométrico, dice, a las características de la definición del lugar geométrico, sabemos que D1 es igual a D2. D1 es igual a D2 y esto es justamente igual al radio. Entonces, al radio de la circunferencia, por convención, ¿sí? A las coordenadas de la circunferencia en el centro se les llama HK, ¿sí? Por lo tanto, la ecuación de la circunferencia, en lugar de decir x2 menos x1, vamos a decir x menos h, que sería, hagamos de cuenta la x1, la del centro, y y menos k, y2 menos k, que sería la ordenada del centro, ¿sí? Y esta es la ecuación de la circunferencia, que se le denomina ecuación ordinaria. Bien, pueden hacer alguna pausa para comprender de nuevo este tema, o si no, continuamos.
Dice, siendo HK las coordenadas del centro de la circunferencia. Entonces, a partir de ahora ya vamos a considerar que a las coordenadas del centro de la circunferencia se les denomina HK, ¿sí? Y XY, cualquier punto, ya no es necesario que digamos X2, Y2 o X3, Y3, cualquier punto serían las que tomáramos del lugar geométrico que, como ya mencioné, es el de una circunferencia, cualquier punto de la circunferencia. Nota 1. Para el caso de que el centro de la circunferencia coincida con el origen, entonces tenemos que, si coincide con el origen, pues h va a ser 0 y k va a ser 0. Entonces, x menos 0 al cuadrado, pues quedaría nada más x cuadrada. Lo mismo y menos 0 al cuadrado, quedaría y cuadrada igual al radio al cuadrado. A esta ecuación, cuando el centro coincide con el origen, se le conoce como ecuación canónica, que su centro está en el origen de las coordenadas. Si desarrollamos la ecuación ordinaria, esta ecuación ordinaria, tendríamos que x menos h al cuadrado es igual a el cuadrado del primer término, x cuadrada, menos 2 veces, aquí nos faltó 2 veces el primero por el segundo, el primer término por el segundo 2 veces, menos 2hx, más el cuadrado del segundo término del binomio al cuadrado. Entonces, x menos h al cuadrado es igual a x cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más h al cuadrado más el segundo al cuadrado. Y lo mismo con el siguiente binomio al cuadrado, y cuadrada, el cuadrado del primero, menos 2 veces el primero por el segundo, 2 veces k por y, más el cuadrado del segundo, más k al cuadrado. Y la r cuadrada la pasamos para el lado derecho, ¿sí? Igualamos a 0. Sabemos que h, k y r, h, k y r, pues son números. El h, pues es la x del centro, y la k es también la y del centro de la circunferencia, lo mismo que el radio, son números. Entonces, esta ecuación la convertimos en ax cuadrada más cy cuadrada de x y más f. Esta es la ecuación general de la circunferencia, así se le conoce. ¿Cómo la obtuvimos? Desarrollando la ecuación ordinaria, ¿sí? Entonces, ahora tenemos, se convierte esta ecuación, aquí la escribimos de nuevo, ax cuadrada más cy cuadrada y todo lo que dice aquí, pero con la característica, y esto es muy importante que lo recuerden, que a va a ser igual a c siempre si estamos hablando de una circunferencia, y además con el mismo signo. Deben de ser iguales, o sea, los 2 9, los 2 7, los 2 5 o los 2 1, siempre, pero además con el mismo signo. Se le conoce como ecuación general de la circunferencia. Por ejemplo, dice, encontrar la ecuación de la circunferencia que pasa por el punto menos 5,1, menos 5,1 y con el centro en 7, menos 4, 7 de las x menos 4 de las y. Entonces, como habíamos definido que la distancia, ¿sí? La distancia de este punto al centro es igual a y2, en este caso vamos a llamar y2, ¿sí? Menos 5, perdón, x2
menos 5, menos 7. Ahí está, menos 5, menos 7. Al cuadrado más, dijimos que más, ¿sí? Más, aquí está más. Y2, ¿cuánto vale Y2? 1, ¿sí? Menos 4, pero como el 4 es negativo, le colocamos menos 4 al cuadrado. Simplificamos el paréntesis y queda menos 5 y menos 7, menos 12 al cuadrado. Y 1 más 4, 5 al cuadrado. Menos 12 por menos 12, menos por menos da más 144. Más 5 al cuadrado, 25. 144 más 25 nos da 169. La raíz de 169, estamos conservando el radical. Entonces el radio, este es R, igual a 13. ¿Por qué le sacamos la raíz a 169? Lo sustituimos en la ecuación ordinaria y desarrollamos. Ya sabíamos que el centro está en 7, menos 4, entonces x menos 7 más y menos 4 igual al radio al cuadrado. Eso es lo que habíamos dicho de la ecuación ordinaria, ¿sí? Entonces tenemos x menos 7 al cuadrado más y más 4 al cuadrado es igual a 169. Desarrollamos este binomio, x menos 7 al cuadrado es el cuadrado del primer término menos el primero por el segundo, que sería 7x dos veces, entonces 14x, más el cuadrado del segundo, más el cuadrado del primero, y cuadrada, más el primero por el segundo dos veces, y por 4, 4y dos veces 8y, más el cuadrado del segundo, y el 169 ya lo pasamos al primer término, al primer miembro de la ecuación. Hacemos la operación. Esta es la ecuación de la circunferencia que concentro en 7, menos 4 y pasa por el punto menos 5,1. ¿Sí? Esto es un ejercicio básico. Por supuesto hay bastantes más ejercicios y sobre todo aplicaciones de la circunferencia, pero eso ya será motivo de otra sesión, ¿sí? Por lo pronto yo les recomiendo que esto lo vayan teniendo muy presente para que podamos entender y comprender los siguientes temas referentes a circunferencia. Continuamos ahora con la parábola. ¿Qué es la parábola? Dice, es el lugar geométrico de los puntos del plano, ahí está el plano X, Y, ¿sí? Que se mueven de tal manera se mueven, que equidistan de un punto fijo llamado foco, aquí está un foco, aquí, y una recta llamada directriz. Esta es la directriz, esta que está aquí, de D a D', ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la distancia de P a F es igual a la distancia de P a la directriz. Ahorita trazamos esta gráfica y vemos que la distancia de F al vértice, que es la puntita de la parábola, o sea, la parte más puntiaguda, es igual a la distancia de esta parte de la parábola, del vértice, a una directriz. O si tomamos este punto al foco, pues debe ser igual de este punto a la directriz. Eso es lo que nos está diciendo la definición de parábola. Pero necesitamos recordar algunos puntos, algunas partes de la parábola. PF, ya sabemos que PF es la distancia del foco a cualquier punto de la parábola. La distancia PD es la distancia que hay de ese punto de la parábola
la directriz. Se debe mantener esta igualdad. La parte más puntiaguda de la parábola se le llama vértice. Aquí está la V, vértice igual a. El foco, pues ya dijimos que es una parte importante de la parábola. Ahorita vamos a ver en dónde se aplica. Ese es el foco, es una distancia del vértice al foco y del vértice a la directriz deben de ser iguales, ¿sí? Al foco o a la directriz, distancia al foco. Parámetro, aquí le nombramos P a la distancia que hay del vértice al foco y P del vértice a la directriz, ¿sí? Y D', esa es la recta de la directriz, es una directriz, es una recta. Por otro lado tenemos el lado recto. El lado recto es una perpendicular al eje focal. El eje focal es aquel en donde está situado el foco, desde el foco al vértice. Este es el eje focal, ¿sí? Y dice que es una perpendicular a la directriz, al eje focal, ¿sí? Este es el lado recto, 4P. Y el eje focal es perpendicular a la directriz. Este es el eje focal y es perpendicular a la directriz. Con ecuación, ¿quién de la directriz? X igual a menos P. Entonces la ecuación de la directriz, si lo escribimos de otra manera, X más P igual con 0. Esa es la ecuación de la recta directriz, ¿sí? Y aquí ya lo despejamos. Entonces vamos a ver. Ejemplo, encontrar la ecuación de la parábola con vértice en el origen. Vamos a empezar con vértice en el origen. El vértice, o sea, la parte más puntiaguda, coincide con el origen, ¿sí? Con vértice en el origen, o sea, el foco va a tener coordenadas P, 0. La distancia de acá es P. Y la ordenada, o sea, la Y, pues vale 0 porque está sobre el eje de las X. ¿Sí? Y la directriz X más P igual a 0, ya lo habíamos dicho. La ecuación de esta recta es X más P igual con 0. Sabemos que PF es una distancia. Entonces, ¿cómo sacamos esa distancia? X menos P al cuadrado más Y menos 0 al cuadrado. Entonces nada más escribimos Y cuadrada, ¿sí? Y por otra parte sabemos que la distancia de un punto a una recta se obtiene, o sea, de P a D se obtiene con la ecuación, con esta fórmula que es la ecuación de la recta entre la raíz cuadrada de los coeficientes de A y B. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la recta? ¿Cuánto vale A? Pues vale 1, porque cuando no tienen coeficientes se entiende que es 1 por X, 1 por X, más B, ¿cuánto vale B? ¿Sí? No hay, pues entonces 0 por Y, ¿sí? 0 por Y, como la B no hay, pues 0 por Y, más, y eso se va a hacer 0, más C. ¿Cuánto vale C? P. Y aquí está esta es la recta, aquí está. Ahora A cuadrada, ¿cuánto vale? Dijimos que A valía 1, pues el coeficiente de X es 1 al cuadrado, ¿sí? Más el coeficiente de B que no existe, pues 0. Entonces nos queda que todo esto es igual a X más P. PD es igual a X más P, ¿sí? Y PF, ya habíamos quedado que PF estaba, aquí está PF, ¿sí? Por lo tanto,
raíz cuadrada de x menos p al cuadrado más y al cuadrado, que esta es pf, es igual a x más p, que es pd, ¿sí? Elevamos al cuadrado para quitar la raíz, ¿sí? Y entonces nos queda x menos p más y al cuadrado es igual a x más p al cuadrado. Desarrollamos x más p al cuadrado, que nos va a quedar x cuadrada más 2 veces xp, 2 veces xp más p al cuadrado, ¿sí? Y de este lado también desarrollamos x cuadrada menos 2xp más p al cuadrado más y al cuadrado. Simplificamos, se va, al pasar esta x cuadrada para acá o para esta para acá o esta para acá, se eliminan. Lo mismo las p's se eliminan y entonces nos queda menos 2xp más y cuadrada más 2xp. Pasamos este menos 2xp para acá y entonces nos queda y cuadrada igual a 4px, ¿sí? Obtenemos la ecuación de la parábola con vértice en el origen, como ya lo vimos, ¿sí? Y que abre a la derecha, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación de esta parábola. Si abriera a la izquierda, o sea, hacia allá, entonces aquí sería un menos, ¿sí? Y ¿qué más? Si abre hacia arriba, entonces en lugar de ser de x cuadradas, perdón, de y cuadrada, sería x cuadrada igual a 4py. Si abre hacia abajo, sería x cuadrada igual a menos 4py, ¿sí? Por lo tanto, la ecuación con vértice en HK, pues va a ser y menos k al cuadrado igual a 4p x menos h. ¿Por qué? Porque entonces a la y hay que recorrerlo al punto K y a la x al punto H. Esa es la razón por la que esta ecuación canónica, que se llama con vértice en el origen, cuando el vértice no está en el origen, se convierte en una ecuación ordinaria, y menos k al cuadrado 4p, o sea, es lo mismo, nada más que le agregamos el menos k al cuadrado y menos h en lugar de la x, lo sustituimos. Si desarrollamos esta ecuación, ¿sí? Vamos a tener que, desarrollando esta ecuación, y cuadrada menos 2kh, porque es el primero por el segundo 2 veces, más k al cuadrado igual a 4p por x, menos 4p por h, ¿sí? Nuevamente con k, p y h son números reales. Simplificando, nos queda que y cuadrada es igual a dx más ey más f, y esta es una ecuación horizontal. ¿Por qué horizontal? Pues porque apunta hacia el horizonte, ya sea al horizonte positivo de las x o al horizonte negativa de las x, ¿sí? Y esta sería una ecuación vertical, ¿sí? Igual apunta hacia las y positivas o hacia las y negativas. Entonces, la diferencia entre la horizontal, aquí vamos a tener y cuadrada, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues la y va a funcionar tanto para la y positiva como para la y negativa, y la x sería de esta manera para la menos x como para la x. A estas se le llaman ecuaciones generales. Haciendo un ejemplo donde se aplica, dice, tenemos el diámetro de una antena es de 1.5 metros, y esto es desde aquí hasta acá es 1.5 metros, o sea 150 centímetros. Y su profundidad, o sea, de aquí hacia el eje de las x, es de 25 centímetros, 1.50. Dice, ¿a qué distancia se debe colocar el receptor o foco? Ustedes saben que los rayos las ondas
por ejemplo, de televisión, porque vienen del satélite, llegan así y retachan al foco. Esa es la virtud de las parábolas, que ahí llegan las ondas de televisión, por ejemplo, llegan al foco y ya del foco se conectan con un cable, se convierten y pues ya tenemos imagen. Ese es el principio de las parábolas. Entonces tenemos este punto que las X vale 0.75 y la Y vale 0.25. Entonces sustituimos en la ecuación, en este caso la vertical, 0.75 al cuadrado igual a 4P por 0.25. No, despejando y desarrollando, nos dice que P es igual a 0.5625. Esa es la distancia del vértice al foco. O sea, de ahí debemos de colocar el foco y no andando tentaleándole pues más arriba, más abajo, ¿no? Esta es la distancia exacta para colocar el foco, en donde todos los rayos que llegan de los satélites y hacia la antena van a coincidir con el foco, y de esa manera funcionan las parábolas. De esa manera podemos hacer un horno solar. Aquí colocamos una vasija con agua y lo colocamos frente al sol, entonces aquí va a estar incandescente. Ahí se va a concentrar todo el sol. Si esto lo hacemos de alguna manera con espejos, ahí vamos a tener un horno solar con unas temperaturas enormes, sin gastar un solo centavo. Eso es motivo de una práctica que vamos a presentar también por este canal, y lo vamos a hacer en la funcional, para que vean. A eso se les llama hornos solares, y sin gastar un solo centavo vamos a tener energía calorífica suficiente, ¿sí? ¿Cuál es el punto fino? Saber calcular la profundidad, saber calcular a dónde va la distancia, el foco, y obviamente conocer el diámetro de la parábola en este caso. Muy bien, pues espero que le hayan entendido. Tienen la facilidad de poner pausa al video para ir entendiendo mejor, comprendiendo cada punto. De cualquier manera, ustedes saben que estamos a sus órdenes. Ojalá y le den, compartan estos conocimientos. Ya lo he dicho en varias ocasiones. Tener el conocimiento y no difundirlo, pues no sirve de nada, ¿sí? Como saben ustedes, soy el ingeniero Huerta. Pueden preguntar de matemáticas, física, química a nivel preparatoria y secundaria. Muchas gracias y hasta la próxima.